Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Villa, estudiante de Ingeniería Informática de la Católica del Norte. En este momento estoy haciendo uno de los temas referentes al Foro 1 de la Unidad 1 del curso Diseño de Base de Datos 2. Bueno, realmente no me quise enfocar mucho en el tema de colocar, no sé, un mapa mental o algo así por el estilo, sino a realizar una especie de comparación con algo muy fundamental. Excel, Microsoft Excel, la mayoría de nosotros lo conocemos, lo hemos trabajado en el colegio, en la universidad, las personas que estén trabajando. Bueno, en fin, ¿cómo les voy a explicar esto? Les voy a explicar de la siguiente manera. Para mí, siendo algo comparativo, les reitero pues el tema. Un libro de Excel es una base de datos, es un SQL Server, es un MySQL, es un Oracle. ¿Por qué lo digo así? Porque como tal, si lo pueden ver, esto tiene forma como de una especie de tabla, pues realmente es tabla. Ahora, lo relacionamos también de la siguiente manera por lo mismo. Una hoja puede ser una tabla. Entonces, varias hojas pueden ser tres tablas durante una base de datos, que en este caso se llama libro uno. O tranquilamente yo podría llamar un archivo como en equipo. Vamos a guardarlo como base de datos estudiantes, académica, por ejemplo. Listo. Entonces, teniendo aquí, tranquilamente puedo estar mirando una base de datos llamada académica. Mi primer tabla puede ser, qué sé yo, estudiante. Mi segunda tabla puede ser eh, cursos. Otra tabla que diga horarios. En fin, eso es como solamente para dar un pequeño ejemplo de lo que pues se entendió como tal de la unidad uno. Ahora, esta es mi tabla estudiante. ¿Qué tiene mi tabla estudiante? Unas columnas A, B, C, D, E. En este caso las voy a llamar de la siguiente manera. La columna A la voy a llamar ID. La columna B le voy a decir nombre. La columna C la voy a decir que es apellido. Y la columna D voy a decir que es edad. Ahora bien, este campo, ¿a mí qué me quiere decir? O sea, ¿qué tipo de campo necesito que se me llene aquí? Lo voy a colocar como si fuera formato, número, que en SQL Server sería entero. Entonces, voy a copiar todo este formato y lo voy a pegar en esta pequeña listica. Entonces, eso quiere decir que aquí tengo una columna o un campo llamado ID que va a almacenar tipos de campo, de un tipo de campo entero. Ahora bien, este campo es un tipo de campo texto o varchar en SQL Server. Vamos a colocarlo tipo texto, y que me va a almacenar una serie de caracteres. Ahora bien, en SQL Server delimitamos la cantidad de caracteres con cantidades enteras. Voy a dar un pequeño no sé, acotación en la que voy a mostrar cómo se crearía en SQL Server y se delimitaría el campo. Entonces voy a colocar que es un varchar de 25 caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que este nombre en SQL Server no me podría pasar. Tendría un valor mínimo de 1, máximo de 25 caracteres. Si se pasa de los 25 caracteres, empezaría a cortar las palabras. Es decir, si estos fueran mis 25 caracteres, en el campo de la base de datos no pasaría de estos 25 caracteres. Ahora bien, por eso es que tenemos, cuando creamos una base de datos o una tabla, tenemos que tener bien definidos la cantidad de caracteres que tenemos que se ingresen allí. Es importante tener en cuenta que tampoco nos exageremos y coloquemos un varchar de 5000, porque eso, como bien lo saben, es memoria como tal, y eso limita también el rendimiento de la búsqueda de la base de datos o en consultas SQL. Bueno, sigamos. Voy a agregar aquí otra cosa que se llame fecha de ingreso. ¿Para qué? Ya les voy a mostrar para qué.
Este campo campo apellido también lo voy a colocar tipo texto. Edad la voy a colocar entero, sí, vamos a colocarlo en número. Y fecha de ingreso lo voy a colocar el tipo de campo fecha. Fecha. Digámosle fecha corta. Que en base de datos en SQL Server es data time. También hay un formato que se llama date en SQL Server, específicamente de versiones 2008 en adelante. Y eso se hace para especificar dos campos. El tipo de campo date quedaría del siguiente formato. Pues como se le configure como tal el default o como tenga el configurador regional del servidor o el equipo donde esté instalado el SQL Server, quedaría el formato de diferente manera. Por ejemplo, sería así, o en su defecto sería como se está mostrando en esta parte, o sería primero el año, después el mes y después la fecha. Bueno, eso es diferente, depende del formato como tal se le estime en la base de datos, o en el campo, perdón. Ahora bien, el tipo de campo formato data time agrega, además de la fecha, el tiempo como tal. Eso quiere decir que me quedaría un campo parecido a esto: 050000, que me está mostrando el día y la hora. Por eso dice data time. Bueno, ¿qué otros campos podemos encontrar también en SQL Server? Tipos de campos. Por ejemplo, en cursos voy a colocar materia, valor y porcentaje. Y total. Esto para hacer un pequeño cálculo para mostrarles en general qué es lo que hace. Entonces, materia va a ser de tipo igual texto, o sea, varchar. El valor, digamos que es un 5%, un valor 5. Esto es como, este ejemplo que voy a dar aquí es para dar ejemplo, para demostrarles otro tipo de campo que se podemos encontrar en la base de datos, que es el decimal. Porcentaje, coloquémosle 4.2. Voy a hacer un pequeño cálculo aquí, una fórmula. Esto no se ve en base de datos, solamente estoy haciendo la fórmula para mostrarles como tal qué tipo de campo podría estar en esta parte. Vamos a colocarles un número decimal. ¿Qué me estaría mostrando eso? ¿Qué es realmente lo que guarda los decimales? Esta parte. En su defecto, en Oracle, si no estoy mal, el campo es float. Entonces también es otro, como vemos, es otro tipo de campo que podemos ver en la base de datos. ¿Qué tenemos además de los tipos de campo? Tenemos lo siguiente. Tenemos unos conceptos que ayudan a mejorar nuestro rendimiento en la base de datos, así mismo como la capacidad de inserción y manipulación de los datos. Por ejemplo, la clave primaria. La clave primaria es una forma de impedir que en la base de datos, específicamente en la tabla, se registren dos datos iguales. Es decir, que yo teniendo estos datos vaya a ingresar nuevamente con un insert, vaya a ingresar un dato igual a esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Inmediatamente cuando se va a llenar el registro, indiferente de que esto sea diferente, que esto tenga aquí 16, sea diferente la fecha, SQL Server valida que este valor como tal no se repita dentro de esta misma columna, permitiendo como tal también una coherencia en los datos y asimismo una capacidad de búsqueda más agradable, así ya sea con un select, una vista, procedimiento almacenado, en fin. Ahora, un identity, ¿qué es un identity? Un identity nos da la capacidad, no sé si algunos de ustedes han visto programación, nos da la capacidad de
de hacer una, o sea, SQL Server es una especie de for. ¿Cómo así que for? En pasos, es decir, si yo ya inserté el primer dato, él inmediatamente, automáticamente, solamente yo insertando los demás datos, él me va a montar en el campo 2. Es decir, yo tranquilamente estaría insertando de la siguiente manera: nombre Andrés, apellido Villa, edad 26, fecha 2015, 02, y automáticamente lo que hace SQL Server es esto: me monta el 3. Entonces, ya vemos dos cosas. Como tal, se conserva el índice y se conserva la clave primaria. Es decir, que esto no se va a repetir. Otros dos conceptos bastante interesantes del SQL Server. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? Podemos ver lo siguiente. Yo podría tener, al momento de crear esta base de datos, me aceleré un poquito, voy a esta tabla, voy a acelerar una parte aquí. Voy a colocar dos campos, uno que se llame ID y otro que se llame ID estudiante. ¿Qué es lo que hace este campo y este otro campo? Muy sencillo. Este campo ID es el que me administra como tal, o me almacena como tal, me da el valor de la materia, es decir, matemáticas, español, qué sé yo, álgebra. Vamos a colocarle valores aquí, solamente para 3.5, 3.4. Listo, dejémoslo aquí un momentico. Entonces aquí me van a almacenar de la siguiente manera, conservando lo que ya vimos: identity y clave primaria. ¿Cierto? Entonces ya tenemos los dos campos. Ya tenemos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos con 3 registros. ¿Qué vamos a hacer con este campo ID estudiante? Vamos a hacer lo que conocemos como clave foránea. ¿Cómo así que clave foránea? Es muy sencillo. Lo que voy a hacer con este campo es relacionar qué materias están asociadas o qué materias matriculó como tal el estudiante. Entonces, eso quiere decir, tengo por aquí 3 estudiantes y le voy a decir que para el estudiante 2 vea matemáticas y vea español. Y le voy a decir que para el estudiante 1 vea álgebra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vuelvo y reitero: clave primaria, miren la clave primaria acá, con clave foránea. Mírenla acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estoy haciendo una relación directa entre tablas. Esto en cuanto al tema de entidad-relación. Ahora bien, yo tranquilamente con una consulta, yo podría decir select, asterisco, no sé, no, voy a hacerlo de una manera más agradable, A, voy a traerme el estudiante, entonces nombre, y voy a traerme las materias, b.materia. Ya les explico qué es esta forma de hacer las consultas. Materias. From, la primera tabla se llama estudiantes, es estudiante. Lo que hago con esta parte es simplemente renombrarla para hacer mucho más fácil la manera de llamar los campos. No quiere decir que yo tranquilamente pueda coger este campo de estudiante aquí y lo pueda colocar acá. Es simplemente renombrar, es como colocar un as, un nickname, un alias, más fácil un alias. Entonces, aquí ya tengo A, que viene de la tabla estudiante, ¿cierto? Que es el nombre. Pero a su vez voy a traer las materias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Las voy a unir. ¿Cómo lo hago? Con una función que se llama inner join. Inner join, entonces relaciono a.id con b.id estudiante.
Listo. Entonces, ¿qué me va a traer esa consulta? Muy sencillo, me va a traer el nombre 2, que sería FJHJ, me trae nombre, y me va a traer, como le dije, me va a traer esto, y me va a traer este nombre HJ con esta sentencia. Así me quedaría como tal la consulta. Ahora bien, si yo le digo, no, lo que pasa es que yo solamente quiero ver las materias del estudiante FGHJ, muy sencillo. Esta consulta la podemos hacer de varias formas. ¿Por qué? Porque pues cada cual como tal, como ser humano, tiene su lógica y tiene su forma de pensar. Podríamos hacerlo de la siguiente manera, aplicar varias condiciones. Cuando digo la sentencia de where es que le voy a filtrar. Entonces, where, vamos a colocarlo, qué sé yo, de la manera contexto. Entonces vamos a decir, podemos hacer varias formas. La primera, filtrando a punto nombre sea igual a esta persona. Tenemos la primera forma de hacerla, que la estoy haciendo con el nombre. Ahora bien, que sea igual. Tengo otra muy fácil de hacerla, que sea un like. ¿Qué es lo que hace un like? Es simplemente buscar de acuerdo a unas palabras parecidas. Entonces yo le voy a decir que me encuentre FG y ahí en adelante lo que tenga parecido con ese nombre. Listo. Esa es una manera de hacerla. La manera más práctica, inteligente, veraz y más aconsejable de hacer es siempre hacerlo por la clave principal o en su defecto por un campo que sea tipo número. Para una base de datos, sea lo que sea Excel, Access, SQL Server, Oracle, MySQL, AS400, qué sé yo, es mucho más fácil buscar por cédula. Por eso es que la mayoría de veces cuando vamos a un banco, vamos a realizar cualquier tipo de operación dentro de nuestro ambiente, nos piden, tu cédula. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ir a buscar por campos numéricos. Les voy a decir a.id sea igual a 2. Entonces lo que me va a hacer esta consulta es traerme estos dos datos. Esto ya no iba aquí, sino que solamente me trae estos dos datos. ¿Cierto? Muy sencillo de hacer. Si se fijan, realmente en la condición where es para yo crear una condición lógica. Yo también podría hacer otra manera de hacerlo, muy también efectiva, es que le diga in, y esta vez los voy a traer todos. Supongamos que tengo más datos en esta tabla, en las varias tablas, pero los voy a traer el 1, el estudiante 1 y el estudiante 2. Entonces lo voy a hacer estudiante de STEM. En ID STEM el 1 y STEM el 2. Eso quiere decir que me va a traer tanto 1 como 2. Es decir, la primera consulta. Simplemente es otra manera de hacerla. Teniendo en cuenta pues como tal que hubieran más datos en la base de datos. Ahora bien, un índice, ¿qué es lo que es un índice? Es algo muy parecido a lo que se le estaba contando, que es mucho más fácil buscar para una aplicación o inclusive para el mismo motor de base de datos por número que por texto. Entonces generalmente los índices los colocamos que sean de tipo número, porque es mucho más rápido y eso genera como tal mejor respuesta en la base de datos. También tenemos otros conceptos bastante agradables, que son los siguientes. Pues voy a entrar un poquito rápidamente pues a mostrarles el ejemplo de cómo realizar insert y select, perdón, consultas, pero de ejecución, es decir, de manipulación de datos, como lo son el insert, el update y el delete, solamente para mostrarles como tal cuál es el ejemplo. Ya les voy a entrar en materia con relación a la parte de vistas y en relación a los procedimientos almacenados. ¿Cómo realizamos un insert? Muy sencillo. Insert
voy a hacer un insert en la tabla cursos, insert into cursos, le delimito los campos, ID estudiante, creo que lo borré, sí, insert into cursos, ID estudiante, materia, valor, porcentaje y total. Values, ID estudiante, coloquémosle 4. Recuerden que como es una clave foránea, siempre debe estar aquí indicado. Entonces, coloquemos el 4. Juan, Pedro. No es el apellido, pero solamente para un ejemplo. Tiene 14 años. Y coloquemos una fecha por aquí: 04, 06, 2015. Hice en un formato diferente: 2015, 04 del 26. Digámoslo así. Muy bien. Vamos aquí. Entonces le colocamos el del estudiante 4. Le digo que tenga sociales. Como es tipo texto, van comillas simples, sociales. El valor es entero, entonces vamos a colocarle un 3. El porcentaje es decimal, coloquémosle un 4.36. Y el total es igual un decimal. Entonces coloquémosle 17.8, qué sé yo. Entonces como tal ya tengo mi insert. Si se fijan bien, inmediatamente lo que va a hacer es ingresar todos estos datos acá. Y por defecto, la aplicación, como les decía anteriormente, por el identity, por la clave primaria, este va a ser 4. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos la forma de hacer consultas, tenemos el insert. Pero resulta que el estudiante no se llama, no tiene apellido Pedro, sino que es Juan Grisales, por ejemplo. Entonces voy a hacerle una modificación al campo. Voy a hacerle un update, estudiante, set, apellido, where, ID será igual a 4. Set apellido, me faltó algo muy agradable aquí. Esto aquí, apellido es Grisales. Y where, es decir, donde el ID sea igual a 4. Entonces, pues, en este caso es parecido a una consulta, porque realmente el primero va y busca como tal las condiciones, encuentra el registro y por último hace el update. Entonces primero empieza como una especie de consulta, luego vale, pues, de validar como tal las condiciones, después sí realiza como tal el update. Y ya tenemos también el del update. Ahora bien, acontece que el estudiante Andrés dejó la universidad, el colegio, qué sé yo. Entonces necesitamos eliminarlo de la base de datos. Aquí hay dos formas. El delete, como tal, es una forma de eliminar el registro completo. Pues, no sé, como estudiante de ingeniería informática, o no sé, con la pequeña experiencia que he tenido pues como tal en software, en desarrollo de software, siempre recomiendo que en vez de hacer un delete, se haga un update de la siguiente manera. ¿Cómo así? Que en toda tabla haya un campo que se llama estado, que va a ser un campo, puede ser bit, campo tipo bit, aquí, que como todos sabemos el bit es 0 o 1. Yo convierto este formato, yo no necesito fecha, sino que lo necesito número, 0 y 1 y 0 y 1, ¿cierto? Vamos a interpretar el 0 como inactivo y el 1 como activo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo hago así? Por la integridad de los datos y la integridad de la información.
¿Sí me entienden? Inclusive, para que ustedes manejen una especie de log o en su efecto tengan en cuenta quién eliminó o modificó el registro, pueden colocar un campo que se llame usuario, en este caso Andrés Villa, que fue el que modificó como tal el registro. Pero de igual forma, el delete, como les venía diciendo, es una acción completa para eliminar el registro. Entonces, delete estudiante from from no, where id sea igual a 3, que es Andrés el que va a dejar la universidad. ¿Qué hace esta instrucción? Se lleva como tal todo este registro y lo que hace es esto. ¡Pum! Hasta luego. Miren la integridad como cambia los datos. Esto no quiere decir que si yo elimino un registro, esto me va a cambiar a 3. No, para nada. Como tal, en la base de datos siempre va a continuar en 4. Y tampoco quiere decir, perdón, en la tabla. Y tampoco quiere decir que como eliminé el 3, entonces me va a venir a colocar el 3 acá. No, para nada. Él va a seguir colocando 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso les digo claramente la integridad en la información. Alguien te viene a hacer auditoría a la aplicación o como tal a la base de datos y venga, el registro 3, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ese registro? ¿Por qué lo eliminaron? ¿Quién lo eliminó? ¿Qué sé yo? Porque si el registro es importante, no sé, en fin. Entonces, bueno, ya hemos visto varios términos como tal o terminología de la base de datos o manipulación de base de datos. Vamos a trabajar con algo un poquito más avanzado que son las vistas y los procedimientos almacenados. ¿Qué son las vistas? Realmente es una consulta o una especie de tabla temporal que se guarda en la base de datos. ¿Eso para qué sirve? Si es una consulta igual, ¿por qué no hago un select? Muy sencillo. Porque realmente lo guarda como una tabla. Entonces, es decir, como yo ya tengo esta información de aquí, esta tabla, ¿cierto? Y esta información de aquí es la otra, resulta que acontece que tengo demasiada información en los dos. Entonces necesito sacar un reporte de todos los estudiantes que vean matemáticas, ¿cierto? Entonces haría la misma como tal, la misma relación. Lo que pasa es que cuando le digo create, bueno, no recuerdo el nombre en inglés, vista, lo que hago es agregarle la sentencia SQL y él inmediatamente la ejecuta y me la crea como tal, create vista matemáticas, y entonces me almacena como tal la consulta o la consulta ejecutada, es decir, los datos. Cuando generalmente la vista tiene un rango de ejecución pues como tal por defecto de la base de datos, pero uno lo puede configurar para que la vista se actualice cada rato. Eso quiere decir, por ejemplo, en ratos de menor ejecución de transacciones en la base de datos. Entonces simplemente cuando voy a consultar matemáticas en la aplicación donde quiera que simplemente le doy select matemáticas, select from matemáticas, que es la vista. Generalmente las vistas se declaran con BM, si no estoy mal. Listo. Vista matemáticas, perdón. Listo. Listo. Entonces inmediatamente me va a sacar como tal los registros que ya tengo almacenados allí. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado es un código fuente que se ejecuta dentro de la base de datos que puede ejecutar las anteriores sentencias presentadas. Es decir, un select, un update, inclusive puede trabajar con comandos como drup, truncate y otros comandos que vamos a ver a lo largo del curso de ahora en adelante. Ahora bien, algo que me salté al iniciando la presentación, y es que nosotros podemos colocar también campos por defecto. En su defecto, si alguien no ingresa la fecha dentro de la aplicación o dentro del insert, por defecto me quede 1900-01 y que no se pierda como tal y que el campo no me quede 1, manejando como tal la integridad de los datos. Eso sería el campo de foul, perdón, que esté de foul.
También podemos al momento de crear una tabla, es decir, que este campo sea no nulo, es decir, que no tenga valores nulos. Si tiene valores nulos no deja insertar como tal el registro. O en su evento que permita nulos. Bueno, no sé, creo que como tal he expresado en cierta manera, resumidas cuentas, la unidad número uno. Pues sí, me hubiese gustado como tal haberlo hecho en SQL, pero pues en este momento apenas lo estoy descargando, que es la versión 2012, si no estoy mal. Y no sé, próximamente pues ya miraremos otros temas y otros conceptos adelante. Muchísimas gracias por haberme prestado atención y pues nos veremos pronto. Hasta luego. Gracias.